Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la sola escritura. Desde que Martín Lutero iniciara la Reforma Protestante allá por el 1517, un principio se ha transformado en la base del protestantismo y por el cual se orientan todas sus doctrinas. Es uno de los principios del protestantismo que está irremediablemente irreconciliado con el catolicismo. Por tanto, posturas de ambas partes son antagónicas. Por eso, no es de extrañar que no solo la utilicen como fundamento de su fe, sino que con igual o mayor entusiasmo o ahínco la utilicen como ariete contra la fe católica, intentando demostrar con ella que tales o cuales doctrinas católicas no están en la Biblia y por tanto, según su razonamiento, son antibíblicas, o dicho de otro modo, no solo son erróneas, sino que también son malignas. Como antecedente, definamos primeramente lo que es la sola escritura. Es la doctrina de estricto rigor, la doctrina protestante que enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y que se puede autointerpretar por medio de ella misma. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma, idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Ortodoxa, la antigua Iglesia Ortodoxa Orientales, la Iglesia Copta, el Anglo-Catolicismo y la Iglesia Católica, las cuales enseñan que la Biblia solo se puede interpretar fielmente por medio de la tradición apostólica, estando esta presente o representada para la tradición católica por el magisterio, que es la autoridad que que tienen los obispos en unión con el Papa. La sola escritura a veces se le llama el principio formal de la Reforma, puesto que es la fuente y norma para el principio material, que es la sola fide. Dicho en palabras simples, esta doctrina afirma que la verdad y toda la verdad del cristianismo se encuentra únicamente dentro de la Biblia. Por otro lado, la Iglesia Católica sostiene que efectivamente las escrituras son palabra de Dios. Sin embargo, no son la única manera en la que Dios se ha comunicado con el hombre, sino que también se ha revelado a través de la Iglesia en lo que se llama la tradición apostólica, que son las enseñanzas de Jesús que se transmitieron por vía oral y por vía escrita a los apóstoles y que estos a su vez transmitieron a sus sucesores asistidos por el Espíritu Santo a través de las eras. O como lo dice de otra manera la Constitución dogmática Dei Verbum, la Sagrada Tradición pues y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. Suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. En este video pondremos a prueba a ambas posturas para ver cuál de las dos posturas están justificadas desde la Biblia y la lógica. Pero para ello también tenemos que ir por partes. Partamos dando una noción bien fundamental de lo que es la lógica. La lógica es la ciencia formal que estudia la estructura o forma de pensamiento humano, como las proposiciones, los conceptos y los razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Ahora, en cualquier razonamiento la premisa o premisas se tienen que aceptar como verdaderas sin necesitar demostración alguna, pero si no se aceptan entonces cualquier razonamiento, correcto o incorrecto, será rechazado. Tomemos por ejemplo el argumento cosmológico Kalam. Parte de dos premisas y una conclusión. La premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La premisa 2, el universo comenzó a existir. La conclusión entonces, el universo tiene una causa. La conclusión de que el universo tiene una causa solo se puede aceptar si aceptamos previamente como válidas las dos premisas entregadas. De lo contrario, por mucho que consideremos como lógica nuestra conclusión, será rechazada. Otro ejemplo sería, premisa 1, la Biblia es palabra de Dios. Premisa 2, la Biblia dice que Dios existe. Conclusión, Dios existe. Acá el razonamiento, como el anterior, es correcto, pero solo si previamente aceptamos las dos premisas. En el caso de un ateo, él no aceptaría la primera premisa, por lo que para él la conclusión sería incorrecta o errónea. Del mismo modo, tanto católicos como protestantes parten de premisas distintas, por lo que llegan a distintas conclusiones. Un protestante estructuraría su razonamiento a grandes rasgos de esta manera. Premisa 1,
Dios existe. Premisa 2, la Biblia es palabra de Dios. Premisa 3, la palabra de Dios solo está en la Biblia y en ningún otro sitio. Premisa 4, toda creencia que no está en la Biblia va en contra de Dios. Premisa 5, el uso de imágenes de culto no está ordenado en la Biblia. Conclusión, el uso de imágenes de culto va en contra de Dios. Como se ve aquí, el razonamiento protestante parte de 5 premisas, y puesto que son premisas o punto de partida y no el razonamiento en sí, las 5 se dan por sentadas sin ninguna demostración y se pide a la contraparte que las acepte para así poder aceptar también la verdad de la conclusión. Un protestante aceptaría todas las premisas, pero un católico no, por lo que tampoco aceptaría la conclusión. Ahora veamos la postura católica, cómo se estructuraría su razonamiento. Premisa 1, Dios existe. Premisa 2, la Biblia es palabra de Dios. Premisa 3, la palabra de Dios está en la Biblia, pero también en las enseñanzas que Jesús dio a sus apóstoles y que fueron conservadas por la iglesia. Premisa 4, Jesús dio poder a esa iglesia para atar y desatar. Premisa 5, Jesús prometió proteger a esa iglesia para que no cayera en el error. Conclusión, si la iglesia, ejerciendo el poder que Jesús le dio, proclama una doctrina, esta será siempre conforme a la voluntad de Jesús y no podrá estar en contradicción con la verdad de la Biblia. Como un católico y protestantes parten de premisas distintas, llegan a conclusiones distintas. Por lo que si pretendemos demostrar que nuestra conclusión es la correcta, debemos demostrar que nuestras premisas tienen fundamento lógico y son más factibles. El conjunto de premisas que usan los protestantes por un lado y los católicos por el otro son el fundamento de todas sus creencias y en el sentido de que son sus herramientas en las que ambos grupos usan para decidir cuál es o no la verdad, y tienen estos nombres. Magisterio de la Iglesia. Los católicos creen que toda creencia debe salir del magisterio de la Iglesia, el cual se basa en la autoridad que la Iglesia obtiene de Dios mediante el Espíritu Santo para poder interpretar infaliblemente la verdad a partir de los textos sagrados, esto es, en la Biblia, o de la predicación oral de los apóstoles, esto es, la tradición. Jesús no va a consentir que su Iglesia caiga en el error, tal como lo prometió. También tiene poder para establecer una nueva doctrina de tipo utilitario, que no es una nueva verdad, sino que es un nuevo uso o actuación, siempre que no contradiga la palabra de Dios, lo cual permite adaptar al cristianismo a las nuevas circunstancias sin pervertir la verdad ni un ápice. Ahora, la sola escritura. Los protestantes creen que toda creencia únicamente puede salir de la Biblia interpretada individualmente con la ayuda de la inspiración del Espíritu Santo. En la práctica, el concepto suele ampliarse hasta creer que si no es bíblico, es antibíblico. Estas dos doctrinas fundamentales o premisas sean verdaderas, deben cumplir varias condiciones de la lógica y también del sentido común, que son las siguientes. Primero, esa premisa tiene que haber sido establecida por Jesús, pues no tendría sentido que viniendo Jesús a traernos la verdad, se fuera sin haber dejado muy clara la base en la que toda la verdad debía estar apoyada. 2. Por pura cuestión lógica, ni esa premisa ni sus razonamientos derivados deben caer en contradicción. Y 3. Siendo la verdad una sola, esa premisa debe servir para llegar a una única verdad y no a enunciados incompatibles o distintos. Ahora vamos a ver cuál de estas doctrinas resiste este análisis. Partamos con la sola escritura. ¿Fue enseñada por Jesús? Lo cierto es que no. En ningún momento él dijo que debían fiarse de lo que ellos o sus discípulos escribirían años más tarde. Es más, no existe ningún pasaje en la Biblia que diga que la Biblia es la única norma de fe. De hecho, el pasaje que suelen usar los protestantes para defender la sola escritura es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto y preparado para toda obra buena. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la Biblia es norma de fe, que es lo que enseña también la Iglesia Católica, pero no enseña que la Biblia sea la única norma de fe. Esto queda claro cuando nos damos cuenta que el apóstol Pablo se refiere al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para el momento en que fue escrita la segunda carta a Timoteo, aún no se había formado el Nuevo Testamento. Alguno podría decir que Pablo estaba hablando en un sentido profético y que se estaba refiriendo también por extensión al Nuevo Testamento, pero eso sería ya pensar más allá de lo que está escrito.
No fue sino en el año 382 después de Cristo cuando se establece un canon para el Nuevo Testamento, y recién allí se podría aplicar el principio de la sola escritura. Pero, ¿qué hay del periodo antes del 382? Circulaba una gran cantidad de literatura cristiana, la que debía ser diferenciada y depurada entre los que sí se consideran escritura de los que no. La cosa se complica aún más cuando vemos que ¿cuál fue la autoridad que definió los libros considerados como escritura? Y estamos hablando de la iglesia, en este caso de la iglesia católica. Los protestantes niegan por un lado que la iglesia sea inspirada por el Espíritu Santo, a librarla de error y definir doctrina, porque según su opinión, para saber si una doctrina es falsa o verdadera, ellos utilizan siempre la escritura, que según ellos es un criterio claro. Pero si la iglesia no tiene la verdad ni es de fiar, entonces ¿cómo puede un protestante estar seguro de que el canon que esa misma iglesia definió es verdaderamente la palabra de Dios? Si no es seguro, ¿qué sentido tiene entonces todas las doctrinas que surgen al aplicar la sola escritura? Hay un pasaje de las Escrituras que es demoledor. Hablamos de Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. En esta escena, Jesús anuncia la fundación de su iglesia que será realidad en Pentecostés, erigiendo a Pedro como cabeza de ella, prometiendo que la mantendrá libre del error y dando a esta iglesia el poder para atar y desatar, o sea, la autoridad para actuar en la tierra con la autoridad del mismísimo Jesús. Claro, un protestante tendría una interpretación distinta de la católica al referirse el sentido de este pasaje, pero para aceptar su postura tendríamos que aceptar previamente la sola escritura, lo cual no es posible hasta establecer si es correcto o no. Por lo tanto, tendríamos que descartarla de momento. Por puro razonamiento lógico diríamos que sí, ya que esta doctrina dice que toda la verdad está en los textos sagrados y la Iglesia Católica es falsa y anticristiana por no sostener esta misma doctrina. Pero la autoridad que ha decidido cuáles son estos textos sagrados es la misma Iglesia que ellos dicen que es falsa o anticristiana. Por tanto, los textos sagrados serían falsos o incompletos, por lo que no te podrían contener toda la verdad. Es lo que esta doctrina afirma. Como hemos visto también, los otros intentos por resolver esta contradicción caen a su vez en otras contradicciones. Solo esto bastaría para dar a la sola escritura como válida, como inválida. No tenemos ningún caso en los que la Iglesia haya establecido oficialmente doctrinas contradictorias, pero muchos protestantes dirían aquí que la contradicción está precisamente en que una de sus dos patas, o sea, en este caso la Biblia, rechaza su otra pata, que es la tradición. Esto tampoco es cierto. Todos los casos en que la Biblia rechaza las tradiciones humanas está hablando precisamente de eso, de tradiciones de hombres. Tal es el caso de Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 13. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios, y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros, y hacen otras muchas cosas parecidas.
Claramente Jesús está denunciando una mala praxis por parte de los fariseos que, movidos más bien por su avaricia que por su celo a la ley de Dios, se valían de un subterfugio, o más bien de un vacío legal, para entenderse de la obligación de cuidar y asistir a sus padres. Por eso la denuncia de Jesús, porque era una práctica hecha con deseo mal. Sin embargo, también hay ocasiones en que la Biblia habla de la tradición oral de la fe, y en estos casos no solo no la rechaza, sino que también la reivindica. Es el caso de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Por eso, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis tanto de palabra como por carta nuestra. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis tanto de palabra como por carta nuestra. Un dato curioso es que en la Reina Valera, la Biblia del protestante estándar, no dice tradiciones, sino que dice doctrina. Sin embargo, el griego original utiliza el término paradosis, que significa literalmente transmisión, es decir, en concreto un precepto, específicamente la ley judía tradicional, o sea, tradición o tradiciones. También está el caso de 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y mantenéis las tradiciones como os las transmití. Acá ocurre lo mismo. La Reina Valera sustituye el término tradición por instrucción. Sin embargo, el término para instrucción es didache. ¿El porqué de este cambio? Es una buena pregunta. Por último, tenemos otro ejemplo que es 2 de los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Entonces, la tradición no entra en conflicto con la Biblia, ni tampoco se sigue que por ella no se cree en la inspiración divina de la Escritura, como muchas veces se nos ataca. Esto es porque se cree falsamente que los católicos creen que por creer en la tradición dudan de la suficiencia de la Biblia. En estricto rigor, los católicos creemos en la suficiencia material de la Biblia, pero no en la suficiencia formal. O sea, creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero que no se interpreta sola. O sea, hay que interpretarla fielmente o correctamente. Entonces, como vemos, la tradición no entra en conflicto con la Biblia. Aún más, la misma Escritura avala a la tradición que viene de los apóstoles. No hace falta ningún acto de fe para reconocer la cruda realidad de que los protestantes están divididos en numerosas ramas e en numerosas iglesias que se diferencian unas en algo, otras en mucho y en otras en muchísimo. Todas ellas afirman con igual contundencia y convicción que sus doctrinas son las verdaderas. Y la manera en la que un protestante crea una doctrina es pedirle al Espíritu Santo que lo guíe en la recta interpretación de la Biblia, y a partir de ahí cualquier interpretación que hagan les puede parecer la correcta a condición de que su autoestima se lo permita. De este modo, miles de personas han llegado a miles de conclusiones diferentes partiendo de los mismos textos. Muchos han quedado en su nueva verdad para sí. Otros se han sentido lo suficientemente fuertes o vanidosos como para crear su propia iglesia y llevarse tras de sí a otras personas que no tienen tanta fe en sí mismos como para confiar en sus propias revelaciones y prefieren confiar mejor en la revelación de los demás. Si verdaderamente fuese el Espíritu Santo quien guía a estas personas hacia una correcta interpretación, en ese caso todos llegarían a la misma conclusión y descubrirían las mismas verdades, pero eso evidentemente no ocurre. Tomemos como ejemplo a los mismos reformadores, Martín Lutero y Juan Calvino, que tenían posiciones distintas sobre un mismo tema, esto es, el caso del bautismo. Por un lado, Lutero creía en el bautismo como un sacramento que salvaba a la persona bautizada. Entonces, él creía en el bautismo de niños y en el de adultos. Mientras que Calvino pensaba en el bautismo más bien como una señal externa que incorporaba a la persona bautizada, que también paréntesis, él también creía en el bautismo de niños y de adultos, que incorporaba a la persona bautizada a la iglesia visible, pero que no lo salvaba. Y ambos aseguraban basarse en la Biblia y ser inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué llegaban a conclusiones tan distintas? Y más importante aún, ¿qué criterios deberíamos usar para discernir cuál de los dos está en lo correcto? Jesús estableció una iglesia jerárquica, en cuya cúspide están los obispos, encima el Papa y por encima está Jesús, que actúa en ella por medio del Espíritu Santo. De este modo, la verdad enviada por Jesús por medio del Espíritu Santo, el cual vela especialmente porque el Papa en nada se salga de ella, es siempre una y única.
Si alguien no la acepta, queda de facto fuera de la iglesia. Por tanto, la iglesia profesa una única verdad. Quien quiere ser plenamente católico solo puede aceptar esa verdad, no por ser la opinión de los papas, sino por ser la verdad de Jesús. Durante 1000 años, todos los católicos, tanto ortodoxos como romanos, mantuvieron una única verdad y una misma doctrina. Y solo cuando ambas ramas se separaron en el 1054, surgieron algunas pequeñas diferencias, y aún pocas precisamente por renunciar a la figura del Papa. Por contra, los protestantes en menos de 5 siglos han logrado crear millares de doctrinas distintas. La Biblia no afirma en ninguna parte que sea el único fundamento de la verdad. De hecho, afirma explícitamente lo contrario, como es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo, para que así sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El mismo Jesús también lo dice a sus apóstoles en Lucas 10, versículo 16. Quien a vosotros os oye, a mí me oye; quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia; y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Y por último, el apóstol Pablo los pone de la siguiente manera en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuentas, para que hagan estas cosas con alegría y sin quejarse, pues esto no os convendría. Por último, veremos qué opinión tenían los cristianos que siguieron a la generación apostólica. Algunos de los cuales citaremos a continuación fueron discípulos directos de los mismos apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo. Pero, para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz, y su muerte, y su resurrección, y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Junto con las interpretaciones de los evangelios, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad, no en los que recitan los mandamientos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor. Y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos, les preguntaba por sus palabras, que habían dicho Andrés o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo o cualquiera otro de los discípulos del Señor, y lo que Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva, sobreviviente. Pero la fuerza de la tradición es una y la misma. Las iglesias de la Germania no creen de manera diversa ni transmiten otra doctrina diferente de la que predican las de Iberia o de los celtas, o las del Oriente, como las de Egipto o Libia, así como tampoco de las iglesias constituidas en el centro del mundo. Porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad, y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras. Siendo, pues, tantos los testimonios, ya no es preciso buscar en otros la verdad que tan fácil es recibir de la Iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella, como en un rico almacén, todo lo referente a la verdad, a fin de que, cuantos lo quieran saquen de ella el agua de la vida. Entonces, si se halla alguna divergencia aun en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas, en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que es más claro y seguro? Incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias. No creería en el Evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Si tú dices, no creas a los católicos, tú no puedes con rectitud utilizar las Escrituras para traerme a la fe en el hereje, maniqueo, porque fue bajo el mandato de los católicos que yo creí en las Escrituras.
Todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la Iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación o precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios, cuya autoridad es indiscutible en la Iglesia. Como vemos, estos autores cristianos del primer al cuarto siglo coinciden en que la autoridad y la doctrina que les fue entregada por los apóstoles es la misma que sostiene al día de hoy la Iglesia Católica. Como podemos ver, la doctrina que resiste tanto el análisis desde la Biblia, la historia y la lógica es la que sostiene la Iglesia Católica, por lo que la doctrina de la sola Escritura no es una doctrina válida ni desde la Biblia ni desde la lógica. Ahora, solo podemos llegar hasta este punto, o sea, demostrar que la doctrina católica es cierta, ya que el aceptarlo o no, a pesar de las evidencias, es un acto de fe que solo puede ser inspirado por Dios. El objetivo de este video es haber entregado las herramientas para poder responder a aquellos cuestionamientos que quieran atacar a la Iglesia a través de poner en duda su autoridad y su asistencia al Espíritu Santo. Espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan disfrutado, que sea el puntapié para que ustedes mismos se sigan formando también, sigan investigando. No se olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo, seguirme en mis otras redes que tengo Instagram, tengo también TikTok y creo que tengo Twitter, pero no lo ocupo nunca. Eso, chiquillos, los leo en los comentarios. Que Dios los rebendiga grandemente y será hasta el próximo video.